Continuamos con la unidad 4 en Henry Metcalfe, donde habíamos quedado la última vez. Voy a compartir la pantalla. Entonces, hablamos de Frederick Taylor en la última clase. Continuando, tenemos 19 precursores, estamos en el número 6. Metcalfe habla de heredero, dice, intelectual de Roswell Lee. Organizó una de las fábricas más grandes de Springfield, una fábrica de armas. Siguió los caminos de Taylor, por eso hablamos de la corriente de Taylor. Siguió la corriente en cuanto a la reforma en el sistema de remuneración, el pago de los salarios de ese entonces, donde el pago era por obra. O sea, terminaba un producto, terminaba por obra y se pagaba. Hoy también existe ese que viene a ser por productos. El problema en este tipo de remuneraciones es, o era, digamos, la coordinación. Se gastaba mucho en cuanto a, digamos, había costosos retrasos, se gastaba mucho en los retrasos que había en la fabricación, porque el empleado tenía que organizar y retener toda la información en la mente. Entonces el jefe perdía mucho tiempo eh, paseando por los pasillos, coordinando tareas, verificando que se cumplan las actividades. Entonces ahí dio una solución, dice, establecer un sistema de registro de escritos, órdenes de trabajo y con eso que esté bien detallado lo que había que hacer para cada trabajador. Con eso se iba a gastar menos tiempo controlando y se iba a tener un control preciso de los costos de los materiales que se utilizan. Se enumeraban entonces las órdenes de fabricación y las órdenes acompañaban un material a elaborar. A eso se refiere, por ejemplo, el órdenes de trabajo hoy en día. Además, se obtenía una información completa de los costos. Se controlaba también los costos indirectos, existía una ficha formulario por cada material. Y eso, digamos, también esa ficha formulario de las horas trabajadas, de lo producido, se multiplicaba, era por un coeficiente eh, determinado y con eso daba el salario que tenía que cobrar. Todos los costos eran reales, costos puros, por producción. No era posible remunerar ese por rendimiento efectivo o por productividad, sino por costos puros, cada uno. Lo mismo sucedía ya en la empresa donde estaba trabajando Taylor. Digamos, como que tenía bien claro cómo venían trabajando. Entonces, adoptaban la misma línea. Por eso dice, ya venía empleando esta técnica casi hace 10 años atrás en la empresa de Taylor, donde él trabajaba, la Mid-Bastel Company. Aquí le tenemos a Henry Metcalfe. Entonces, lo que queremos aportar es que cada una de estas personas intelectuales, desde el ámbito de su trabajo, aportaron un granito de arena para ir creciendo las prácticas administrativas. Eso queremos rescatar. Por eso que es corto la presentación de cada autor, pero buscamos su contribución a las prácticas administrativas. Gann, otro gran exponente, siempre siguiendo la línea de Taylor. Taylor como que marca un poco el rumbo. Henry Gann, ingeniero mecánico, igual que Taylor, dice. También trabajó en la misma empresa que Taylor, en la Mill-Bastel Company. Acompañó diversos trabajos hasta 1901, dice, cuando formó su propia consultoría.
aunque apoyó, dice, el material a los trabajos y ideas de Taylor, realizó muchos trabajos, dice, y realizó mucho trabajo de consultoría en la selección científica de los trabajadores. Y él desarrolló, dice, un sistema intensivo mediante bonos. Cambió un poquitito lo que venía haciendo por productos, eh, como ya lo hacía Taylor, como ya lo hacía Metcalfe anteriormente, y él aplicó un nuevo sistema de incentivo o un nuevo sistema de bonificación o de salario mediante bonos. Entonces, Gandhi se abandonó ese sistema de tasas diferenciales que se venía empleando en las empresas donde trabajaban ellos, inclusive la Mid-Bastel Company. Y presentó otra idea que iba a revolucionar la forma de trabajar. Decía, cada uno de los trabajadores que terminara su porción de trabajo diaria que se le hubiese asignado en una orden de trabajo, iba a obtener una bonificación de 50 centavos por terminar toda la, toda la tarea que tenía asignada. Además, otro aliciente, el supervisor iba a obtener una bonificación por cada uno de los trabajadores que lograsen su producción diaria. O sea, no solamente ganaba el empleado, sino el supervisor, porque el empleado logre su tarea y llega a terminar la tarea asignada. Más, algo más otro bono adicional para el supervisor si es que todo el equipo terminaba el trabajo. O sea, de forma individual un porcentaje, pero si todo el equipo lo hacía, él tenía un bono extra. Esto motivó a los supervisores que preparasen a sus trabajadores para lograr las tareas. Hasta hoy día se sigue utilizando este sistema de trabajo, principalmente en los equipos de ventas. Hoy por hoy, en los equipos de ventas, muchas empresas tienen comisiones. Estos bonos son comisiones. O sea, por cada venta tienen comisiones. Y si llega a un nivel de ventas, tiene una comisión mayor, ¿verdad? Por el logro de los objetivos. Y el supervisor a la vez, porque el empleado llega, ¿verdad?, a su meta. Y si todo el equipo llega a la meta, él tiene una bonificación adicional. Entonces, todo estaba motivado para que se puedan lograr los resultados. Hoy ya se sigue utilizando este sistema. Acá, ¿qué es lo que hizo? Él inventó un gráfico y lo publicaba en la empresa donde él trabajaba. Publicaba en negro, graficaba en una columna negra si el trabajador llegaba al parámetro. O sea, si llegaba a su meta, color negro. Si no llegaba a su meta, color rojo. Este gráfico le sirvió para calendarizar la producción y ver quiénes llegaban y quiénes estaban por debajo del estándar. Ese gráfico fue muy popular y hasta hoy día se sigue utilizando. Entonces, ese gráfico lleva su apellido, el gráfico de Gantt. Estimo que muchos en el colegio, en la educación media, habrán hecho en matemática el gráfico de Gantt. El gráfico de Gantt son columnas. Hoy por hoy esas columnas pueden ser verticales, pueden ser circulares. Yo puedo entrar en Excel, ¿verdad? Aquí habla se sigue utilizando en el Lotus 123, dice. Hoy Lotus 123 se llamó después Microsoft Excel y hoy en día se llama Excel.
y donde podemos graficar, por ejemplo, la producción en épocas de política. Se habla de intención de voto, la torta, el porcentaje de distribución. Ese es el gráfico de Gantt. Después existen otros métodos que también él lo pudo popularizar. El método de la ruta crítica, la técnica de revisión y evaluación de programas, PERT, CPM. Esto ya se utiliza a un nivel, digamos, de posgrado, terminando la carrera universitaria. Ya hay cursos de especialización para utilizar este tipo de gráficos. Se utilizan más en proyectos. Gantt fue un contemporáneo o, digamos, siguiendo un poco la línea de Taylor. Entonces no se le podía clasificar, dice, en una sola escuela. Escuela del pensamiento, escuela contemporánea, clásica. Su concepto de costos y el plan de bonificaciones lo podrían ubicar fácilmente en los tradicionales, que buscó, digamos, la rentabilidad, pero también se preocupó por las personas. Sin embargo, en todo su trabajo, Gandhi demostró casi un interés en el trabajador como persona con un enfoque humanitario, y eso lo calificó en otra escuela, ¿verdad? Entonces, por eso habla de que no se le puede catalogar solamente en una sola línea. Eh, en una conferencia que hizo, ¿verdad? Pedía, dice, una política de enseñanza e introducción para los trabajadores. Dice, en lugar de la acostumbrada dirección autocrítica, afirmó, ¿verdad? De la psicología de Gantt, que había que tener relaciones con los trabajadores, con los empleados. Gantt, por ese sentido, fue considerado en parte responsable del crecimiento de la escuela del comportamiento, por preocuparse por las personas. Allí ya tenemos a Henry Gantt. El matrimonio Hilbert, Frank Hilbert y Lillian Hilbert. Este matrimonio, dice el famoso equipo de esposos, respaldó también las ideas de Taylor. Frank dice, al igual que Taylor, renunció a la universidad para trabajar. Se convirtió en un albañil a la edad de 17 años. Después de 10 años, ascendió al cargo de superintendente jefe de una empresa constructora, siguiendo nuevamente una carrera universitaria por las noches. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Muchos somos identificados como Taylor. ¿Por qué? Porque renunciaron, renunciaron para poder trabajar, empezaron a trabajar desde temprano, pasaron por todos los niveles y luego ocuparon cargos altos dentro de las empresas gracias a sus estudios. Y esa experiencia vivencial de pasar por todos los niveles le da una experiencia humana, en el sentido de que le da una experiencia vivencial de todos los problemas que pasa un trabajador, para que cuando uno esté allá arriba, esté como jefe, pueda tener esa visión humanista, que es lo que se busca. En ese periodo, dice, bastante independiente al periodo de Taylor, él se interesó en los movimientos desperdiciados por los trabajadores como constructor. Él decía que el trabajador perdía mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, dice, por ejemplo, un movimiento para colocar un ladrillo, o sea, perdía mucho tiempo haciendo una muralla. Y decía, redujo de 18 movimientos a 5 movimientos para que coloque el ladrillo. ¿Cómo lo hizo? A través de una cámara, lo pudo filmar mediante un movimiento, y lo que hizo es reducir la cantidad de movimiento. Con eso ganaba tiempo, era más productivo el empleado
y por ende ahorraba costo para no pagarle si le pagaba por día o por hora, terminaba mucho más rápido. Hoy ese, ese proceso que era llevado a la construcción, hoy podemos hablar de que podemos ampliar o podemos reducir, podemos recurrir a reducir los tiempos, los plazos de los procesos administrativos. O sea, si anteriormente un documento me costaba 3 días, 5 días para tramitarlo, hoy lo puedo hacer en 2 días, un día, 24 horas, 2 horas. Si antes demoraba un mes para hacer un trámite, hoy lo puedo hacer en 10 días. Entonces, lo que estamos viendo es que esta reducción mediante técnicas, ¿verdad?, de identificación, reducción de tiempo, se puede aplicar a procesos administrativos también. Esta empresa después se dedicó ya a la consultoría, ¿verdad?, a apoyar a otras empresas. Después, Frank se casa, ¿verdad? Se casó con la esposa Lilian y dice, ella fue la primera psicóloga industrial. Y ese trabajo que ella lo acompañó a su esposo lo catalogó a ser la primera dama de la administración, considerada como la primera dama, Lilian. ¿Por qué? Porque ella ocupó también un cargo dentro de la consultora del esposo, ¿verdad? Entonces, durante su larga vida, dice 93 años, saliendo un poco de sus prácticas administrativas o sus legados, habla la historia de que tuvieron 12 hijos, ¿verdad?, por ahí. En ese momento probablemente no había tele o no funcionaba, ¿verdad? Entonces, 12 hijos. El matrimonio Hilbert fue el primero a utilizar película en movimiento para estudiar los movimientos. Dije que lo hacían las filmaciones, pero no eran las filmadoras como hoy. Eran una filmadora que hacían fotogramas y sacaban fotografías por microsegundos. Y allí pudo determinar cuántos movimientos hacía y pudo estudiar para disminuir los movimientos. Eso hoy después estudia y lo estudia en los procesos administrativos para eliminar algunos pasos innecesarios. A eso es lo que podemos rescatar. Lilian, como era una psicóloga industrial, dice dice una psicóloga industrial, sí, se preocupó por el aspecto humano de las personas, del trabajador, ¿verdad? Más que el esfuerzo, el desgaste físico. Entonces, la combinación de Frank y Lilian dio algo muy interesante, ¿verdad? Frank insistió que había que aplicar la administración científica para elegir a los trabajadores, había que considerarlos a los trabajadores como personas, comprender, ayudarlos, valorarlos. Y también dice que el matrimonio, llegó a la conclusión de que no es la monotonía del trabajo lo que ocasiona que el trabajador se tenga desinterés. No es que hace siempre lo mismo, sino que la falta de atención que recibe de los patrones. Aquí tenemos al matrimonio Gilbert. Fayol, Fayol es alguien muy importante. Fayol francés, murió en 1925. Entró a trabajar de gerente general en una compañía de minas de carbón y se encontraba prácticamente en quiebra. Entró a trabajar como gerente general. Después de 25 años de trabajo, esa empresa fue considerada una de las más importantes. Entonces, se le atribuye a Henry Fayol
y sus prácticas que pudo levantar prácticamente las ruinas a esta empresa. Fayol suele ser recordado como el fundador de la escuela clásica de la administración. No porque fuera simplemente el primero en estudiar el comportamiento gerencial, sino que el primero en sistematizar, en tener un sistema dentro de la administración. Fayol pensaba que las prácticas administrativas aceptadas seguían ciertos patrones, o sea, A más B más C. Para llegar a la D, yo tengo que pasar por A, B, C. No puedo llegar de la A a la D. Entonces, había un patrón que seguir. Y si uno conocía esos patrones, iba a garantizar de que iba a tener éxito. O sea, si yo sé que quiero llegar a la D, tengo que saber cómo llegar a la D, a la C y a la D. El que sabe eso, el que conoce las técnicas, prácticamente tiene garantizado el éxito. A partir de esa premisa, él trató una doctrina de las administraciones. Entonces, esos pasos, esos patrones es lo que él estableció. Fayol tuvo unos métodos científicos. Se interesó, dice, por la organización total y se enfocaba hacia la administración en sí. Antes de Fayol decía que los gerentes nacían. O sea, antes de que Fayol esté, se decía, el gerente nacía, no se hacía. Es como que el futbolista nace para ser futbolista. El artista nace para ser artista, o sea, es algo innato, natural, de nacimiento. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes nacieron para ser administradores? Ustedes, cuando de chico ya dijeron, yo quiero ser administrador, esa es mi pasión. Pregunto. Probablemente el silencio me responde. Entonces, ¿por qué están aquí? Si es que no nacieron para ser administrador. Pregunto. Que alguien me responda y se gana unos puntos. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien le dijo a ustedes que tienen pasta, que nacieron para ser administradores? A ver, le escucho a Carlos, Erika, Jorge, Josías. No, profe. La práctica la hace el hombre. No, profe. Entonces, si ustedes no nacieron para ser administradores, ¿para qué están acá? Porque se puede aprender. La práctica. Si yo sé cómo se hace, o acaso Chilaver nació sabiendo chutar tiros libres. Se quedó a practicar, practicar, practicar y perfeccionó la técnica. Por ende, cada vez que tomaba la pelota, era medio gol, ya era prácticamente gol, ¿verdad? Y rara vez falló, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo perfeccionó tanto que prácticamente lo aseguraba. El administrador tiene que ser así. Hay técnicas y solamente si lo practican, lo practican y lo practican, van a ser buenos. Pero aquí trabajamos con personas, entonces es un poco más complicado, ¿verdad? Pero se aprende. Entonces, eso es lo importante. 5 aportes menciona el material, el libro de Fayol. 1, que la administración es universal, se da en todo tipo de organizaciones, el hogar, las empresas, empresas públicas, privadas, gobiernos, cualquier tipo de administración. 2, tiene áreas funcionales, tiene 6 áreas funcionales. Para que funcione una organización tiene 6 sectores. Un área técnica, un área comercial, un área financiera, contable, seguridad y administrativa. Cada uno se ocupa de algo específico dentro de la empresa.
También propuso, o su aporte fue un modelo de proceso administrativo. Él hablaba 5 procesos. El proceso habla de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Similar a lo que ya dijo Taylor. Taylor decía planear, planear, a ver, no recuerdo bien el orden, pero siempre vamos a planear, organizar, dirigir y controlar. Pero tenía otro, planeación, organización, ejecución y control, creo que era. Entonces, ustedes tienen que manejar muy bien. Son 4 principios administrativos, lo llamaba Taylor, y Fayol lo llama proceso administrativo. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Planear, no dejar prever, examinar el futuro, diseñar un plan. Hoy ustedes están planeando su carrera. Si ustedes están sentados aquí o están escuchando, es porque quieren ser administradores. El plan es que de aquí a 5 años puedan terminar la carrera, tener el título, empezar a trabajar si es que no están trabajando, mejorar su posición de trabajo si es que ya están trabajando, emprender, tener su propia empresa. Cada uno tiene objetivos diferentes, pero ese es el plan. Una vez que terminen la carrera, dentro de 5 años, tienen el título que viene. No termina allí, tienen que tener un plan trazado. Entonces, no dejar que surja sin, o dejarla al azar. Para eso hay que organizar los recursos, hay que estructurar, hay que marcar el camino, la dirección, hacer que funcione el plan. Hay que integrar todos los esfuerzos, las personas, las cosas, todo que tiene que ver con coordinación y controlar de que se ejecute tal como se previó en el plan. Eso es importante. Entonces uno tiene que tener bien claro el plan. A veces, pero si no se tiene un plan, no se va a llegar a nada. También el cuarto aporte habla de que tuvo principios, principios administrativos, y habla de 16 principios. O sea que acá yo tengo 16 posibles temas. Acá tengo 5 posibles temas. ¿Cómo se puede plantear un tema? Aquel proceso administrativo que habla de que se debe examinar el futuro, diseñar un plan de acción para el mañana, se refiere a, y le voy a dar 5 opciones: la planeación, la organización, la dirección, la coordinación o el control. Una sola es la respuesta correcta. ¿Cuál es? Planeación. O aquel proceso administrativo, según Fayol, porque puede ser según Taylor o según cualquier otro autor, aquel proceso administrativo que refiere a la integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se de que se comparta la información y se resuelvan los problemas. Esta definición se refiere a 2 puntos: planeación, organización, dirección, integración de personas, control. Una de esas tiene que ser. Coordinación me faltó, entonces. O la pregunta puede ser bien clara: ¿de qué color era el caballo blanco del mariscal? A, blanco, negro, rojo, rojo y azul, blanco y negro. Entonces, esa es la respuesta correcta. Así, entonces, aquí tengo 5 conceptos, 5 posibles preguntas. Acá tengo 6 áreas, 6 posibles preguntas. Recuerden que el examen, si es un examen final, va a ser un examen sobre 100. No van a ser 100 preguntas de un punto. Puede ser 50 de 2 puntos, ¿verdad? De 3 puntos no pueden ser porque no da 100, 100 dividido 3 no da. Probablemente sea de 2, de 4, de 1, de 2, de 4, de 5 puntos cada uno. 10, 20 de tema de 5, 25 de 4, 50 de 2 o 100 preguntas de un punto. No sé.
Esa parte lo organiza o lo planifica la coordinación. Lo que quiero es tener claro que si son 20 preguntas o si son 25 preguntas y tengo 9 unidades, 25 dividido 9 prácticamente son menos de 3. 9 por 3, 27. 3 preguntas por unidad. Y acá yo tengo en solamente 3 láminas, tengo como 20 preguntas. Entonces, digamos como que tienen que saber porque ustedes no saben qué puede salir. Principio administrativo, división del trabajo. Hay que dividir el trabajo. Los gerentes tienen que guiar con autoridad, ¿verdad? Disciplina, los miembros tienen que respetar las leyes, los reglamentos. Existe disciplina. Existe unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés individual, remuneración. Cada uno de estos tiene su concepto. Unidad de mando, el empleado debe recibir órdenes de un solo jefe, no puede responder a dos jefes. Unidad de dirección, todas las organizaciones tienen que tener el mismo objetivo, o sea, dirigirse por manera administrativa, contable, de producción. Cada uno, cada uno tiene un objetivo diferente, un objetivo específico de cada área, pero todos tienen que apuntar a la misma dirección, a un objetivo general. La subordinación del interés individual, no puede primar mi interés personal sobre la organización. Primero el interés de la organización, de la empresa, por sobre el particular. Todo trabajo tiene que ser remunerado. Centralización. Al reducir la participación en la toma de decisiones. O sea, la toma de decisiones tiene que ser centralizada. La línea de autoridad en una organización. Hay jerarquía, hay sectores, tiene que estar representado por jerarquías. Tiene que haber orden, los materiales y las personas tienen que estar en el lugar correcto, ordenado. Tiene que haber equidad, los administradores tienen que ser amables y justos con todos. Estabilidad del personal. Las tasas elevadas de rotación entonces mejoran el funcionamiento. O sea, hay que mantener o minimizar las tasas de rotación. Los subordinados tienen que tener libertad para tomar decisiones dentro de sus trabajos. Y tiene que haber espíritu de grupo, digamos, integración, sensación de unión. Si no, no va a funcionar. Y por último, el quinto aporte es la importancia de la administración. Fayol decía que es importante la administración. Imagínense, dice que se desempeñe, cualquier actividad que desempeñe debe tener como base la administración, por lo que él propone, Fayol propuso, que la administración ya se estudie desde la primaria. Imagínense al chico de preescolar o primer grado, que vos tenés que darle que administre sus útiles de escolar. Le da su borrador, sus lápices, y este te tiene que durar tanto. Si ustedes tienen hermanito, hermanita, ahora todo es virtual, ¿verdad? Pero si tienen hermanita, hermanito, ustedes se van a dar cuenta de que le da el borrador y mañana ya viene sin borrador. Termina comprando 5 o 6 borradores a la semana. Y le pedimos que cuide. Eso es administrar. Pero, digamos, imagínense si le da el recreo para la semana y la criatura tiene que manejar su dinero. Eso es muy importante, ¿eh? Algo que hay que enseñar desde chicos. Aquí le tenemos a Henry Fayol. Weber, Weber, un sociólogo alemán, hablaba de las burocracias
decía de que toda administración requiere mucho control de las actividades. Consideraba, dice que la organización ideal era una burocracia de actividades, o sea que hay que seguir pasos. La burocracia es, por ejemplo, ustedes tienen que inscribirse, ustedes tienen que presentar una serie de documentos, si no, no van a estar inscritos. No por pagar el arancel ya están inscritos, o ya son, para estar allí inscritos para los exámenes, para ingresar, ustedes tienen primeramente que presentar una documentación administrativa, certificado de estudio visado por ministerio, por el rectorado, fotocopia de título del colegio, cédula, fotocarné, una selfie con el perrito, con el gatito. Todo lo que le pida ustedes tienen que presentar. Eso es burocracia. Además de pagar el arancel que corresponde al curso. Y por último, eso le va solamente a habilitar a que puedan rendir los finales. Ustedes no van a ingresar si es que no aprueban las 5 asignaturas. Tienen que aprobar con un puntaje mínimo. Entonces, es muy importante, digamos, saber ese proceso. Las burocracias, hablamos de eso. Aquí le tenemos a Max Weber. Mary Parker Follett, otra mujer dentro de la administración. Una de las creadoras del marco básico de la escuela clásica, dice, introdujo otros elementos en el campo de las relaciones humanas. Parecía lo que ya venía haciendo Follett. En ese sentido, inició la tendencia, dice, más creciente de la ciencia del comportamiento de la administración. Follett estaba convencida de que ninguna persona podía sentirse parte de un grupo, ¿verdad? Y que los humanos no podían sentirse completa a no ser parte de un grupo. Ustedes necesitan ser aceptados dentro de un grupo. ¿Por qué ustedes están estudiando? Además de tener un título universitario. Porque quieren ser parte de ese círculo profesional. Ustedes quieren ser parte de los profesionales universitarios, entrar en otro círculo, en otro círculo social. No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del licenciado fulano o de la licenciada fulana. Ese es un círculo social, quieren ser empresarios, empresarios exitosos. Entonces, solamente si perteneces a un grupo y sos aceptado dentro de ese grupo, te sentís completo. Es lo que decía Follett. Dice, la administración era el arte de hacer las cosas mediante las personas. Partía la premisa, dice que de Taylor, en ese sentido, los obreros y patrones tenían un objetivo común, ¿verdad? Todos querían un beneficio. Los patrones un beneficio a la organización y las personas, los empleados un beneficio personal. Y había que hacer una fuerza de grupo. Habla de un antecedente en el concepto de que la administración significa algo más de lo que ocurre dentro de la organización. Incluía el entorno de la organización de las personas. Follett, una señorita, nunca se casó, decía que el trabajo, un trabajador, la persona era motivada en su trabajo por las mismas fuerzas que incluían sobre su tarea. Ella habló y introdujo unos vocablos nuevos: unión, pensamiento de grupo, trabajo en equipo. Eso es algo muy importante. Se trabaja en equipo. Aquí lo tenemos a Mary Parker Follett. Barnard. Barnard es alguien muy importante. Chesterton Barnard introdujo un elemento a la teoría clásica, ¿verdad? Se utilizó en la compañía de Bell, de Nueva Jersey. Dice,
aprovechó su experiencia laboral y los conocimientos que él tenía en sociología y formuló algunas teorías en la organización. Dice Barnard, según Barnard, las personas se reúnen dentro de las organizaciones, en las empresas, para alcanzar objetivos que de por sí solo no lo van a poder hacer. Yo soy administrador, pero para demostrar mi talento en la administración yo necesito una organización. Yo no puedo administrar si no tengo personas a mi cargo. Necesito de una empresa. Entonces, necesito ser parte de una organización. Sin embargo, dice, mientras se persiguen las metas solas, o sea, para demostrar mi potencial, tengo que satisfacer también otras necesidades. Una empresa solo puede funcionar de manera eficiente si las necesidades de su personal son satisfechas. O sea, yo no puedo pensar solamente en enriquecerme como organización si no lo hago con mi trabajador. O sea, yo necesito que él esté conforme, que trabaje, que esté acorde para que él produzca y haga que mi organización también prospere. Principio de que la gente puede trabajar con relaciones estables y beneficiosas para ambas partes. Ambos pueden ganar. Entonces decía de que era muy importante la organización informal. Si yo le tengo a mi trabajador conforme, ese trabajador probablemente cumpla órdenes sin cuestionar. También pensaba Barnard que los ejecutivos tenían la obligación de imbuir a los empleados un sentimiento moral, o sea, que tenía que influenciar en el trabajador, tenía que aprender a trascender el compromiso de la ética profesional, o sea, ponerse en el zapato del otro. Acá lo tenemos Chester Barnard. Mayo, y con esto voy a terminar. Hilton Mayo decía, y me quedo con su trabajo, yo he hecho este experimento también dentro de la universidad. O sea, lo que me da a mí esto, la pauta es de muchas de estas prácticas que tomaron estos autores, yo hoy lo pongo en práctica. O sea, yo tengo como ese Santo Tomás, ver para creer, hacer y probar si realmente eso es cierto. Así como ustedes ven esos desafíos de TikTok y bla, bla, bla que muestra ahí, algunos hacen la prueba a ver si realmente es así como. Entonces yo también pruebo. Porque digo, ¿estos tuvieron éxito o les fue así? ¿Y será que me va a ir a mí también así? Y lo hago. Elton Mayo hizo un experimento con sus compañeros de Harvard. Hizo una serie de estudios en la Western Electric Company, que con el tiempo en la fábrica de la Western Electric Company, en la fábrica de Hawthorne. Hawthorne se llamaba la fábrica de la Western Electric Company. Y este experimento luego se llamó o se denominó los estudios de Hawthorne. ¿Qué fue ese estudio? Primero fue un intento de investigar la relación que tenía la iluminación con la productividad. Él decía, ¿será que la iluminación influye en la productividad? Hicieron este experimento. Entonces, tomaron dos grupos. Un grupo al cual le dotaron toda la iluminación, toda la infraestructura y, digamos, todas las condiciones para que trabajen cómodamente y tenían un objetivo, era una producción. Separado otro grupo con los mismos objetivos, pero la diferencia fue que a este equipo le dotó de menos condiciones y principalmente en la iluminación. Por supuesto, el que tiene mayores condiciones y el que tiene menores condiciones
la lógica te haría pensar de que aquel equipo que tiene menos condiciones sería menos productivo. Y al terminar un tiempo determinado, midieron la producción. Y la sorpresa fue grupo piloto y grupo control, ¿verdad? El grupo al cual le controlaba y el grupo piloto. El grupo piloto. El grupo control, al quien le estaba controlando, le estaban mirando a ese equipo de menos desfavorecido, terminó siendo más productivo. Entonces, la teoría ahí medio que no tenía nada que ver. Dice, los investigadores llegaron a la conclusión de que los empleados trabajan con más tesón si la gerencia se ocupa de él. O sea, empezaron a analizar, ¿no? Es entonces la iluminación lo que influye, porque este equipo con menos iluminación fue más productivo. ¿Y qué será lo que influyó para que ese equipo sea mejor que este equipo con mejores condiciones? Y después hicieron el análisis y dijeron, ah, no, ok. La única diferencia fue, además de la iluminación, fue que este equipo control con menos condiciones tuvo el acompañamiento de los investigadores, el equipo investigador. Siempre estuve ahí acompañándole y digamos como que dándole ánimo, etcétera. Entonces dijo, probablemente ese es el único factor, el acompañamiento que este grupo no recibió. Entonces, ese es el fenómeno conocido como Hunter. Con el trato del grupo control, como dice, como el trato del grupo control no fue tan especial en cuanto a la supervisión y como no se mejoraron sus condiciones laborales y sin embargo sus resultados mejoraban, dice, Mayo especuló que el aumento de la productividad del grupo control se debía a que tuvo una atención principal de los propios investigadores. Esto lo llevó a tener, ¿verdad? Una conclusión de los grupos informales que influencian en la productividad. También da a conocer y comprender el trabajador individual como persona. Esto se dio a conocer dentro de las escuelas del comportamiento, ¿verdad? Y esta corriente del comportamiento es hoy por hoy muy practicada. Yo en algún momento también hice este estudio, dije, pero lo iba a llevar dentro del ámbito de mi trabajo. En algún momento, cuando, en algún momento cuando comenzó la virtualidad en la facultad, ya por el año 2011, ¿verdad? Hace 9 años, hoy como que es más necesario. Allá por el 2013 dije, voy a hacer un estudio. Yo estaba acompañándole como tutor virtual, todavía no tenía esta cátedra, esta misma cátedra. Y le evalué al docente de ese entonces, del turno tarde y turno noche. Dije, bueno, a partir del 2011 aparece una nueva figura, el tutor virtual, el que preparó el contenido, los materiales en la facultad. Entonces yo estaba como docente auxiliar. Y dije, ¿será que mi influencia, o sea, mi acompañamiento influye en el estudiante? Se supone que sí, ¿verdad? Se supone que según la teoría de Hawthorne, si el grupo es acompañado, ¿verdad? Es guiado, digamos, va a tener mayor rendimiento. Entonces tomé dos grupos, control y grupo piloto. Le estudié al mismo docente por 5 años, 2 años y medio, 2 años y medio. 2 años y medio antes de virtualizar, o sea que el docente tenía sus materiales, como hacían sus clases presenciales, etcétera, su material se va a dictar en la pizarra, etcétera. Y 2 años y medio después, donde aparece la figura del tutor, el que la acompaña, el que prepara el contenido, el que está ahí detrás de la computadora, que le responde, que le orienta. Entonces dije, ¿será que
participación va a funcionar. Y según la teoría de Hawthorne, debería. Y hice la prueba, entonces, pero como son grupos diferentes, o sea, estamos hablando de estudiantes. Un estudiante no se queda 5 años en una asignatura. Son estudiantes que van pasando, pero el docente es el mismo, el programa es el mismo y el material es el mismo. Los grupos de estudiantes cambian. Entonces empecé a pedir las calificaciones y a ver cuáles fueron los puntajes, sus notas finales. 2 años y medio antes, 2 años y medio después. Y al cargar ahí los datos, crucé los dedos para ver si realmente se cumplía la teoría de Hawthorne para el experimento. Y para mi motivación, para mi alegría, por llamarlo así, se cumplió. O sea, acá yo tenía estudiantes aplazados con nota 2, 3, 4 y algunos 5, ¿verdad? En 2 años y medio. Y acá esa cantidad se revirtió. Ya no hubo aplazados y las mejores calificaciones se fueron hacia 3, 4, 5. Entonces, mi apreciación es que el acompañamiento, facilitarle nuevos contenidos, influye en el mejoramiento. Solamente tomando un factor, no estoy analizando otros factores. Puede ser que acá tenga más tecnología, mayor preparación, en un grupo más intelectual. No analicé otro, solamente un aspecto, el acompañamiento. Entonces, tendría que analizar más aspectos como para llegar a una conclusión más científica. Con esto quiero cerrar y arrancamos la próxima clase con Maslow y McGregor.